Juan capítulo 6, vamos a estar en los versículos 51 en adelante, 48 en adelante. Y hoy por fin vamos a terminar el capítulo 6. Así que son unos cuantos versículos, creo que voy a ir un poquito más rápido a algunas explicaciones, pero quería tomar el pasaje completo porque creo que está conectado y hay unas verdades que tienen mucha relación unas con otras. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a leer pronto la palabra y explicarla. Pero no sé si usted ha escuchado una frase popular que dicen, tú eres lo que tú comes. ¿Han escuchado? Y usualmente se usa esta palabra para hablar de la salud física, ¿no? Si comes buenas cosas, tu cuerpo va a funcionar bien. Si comes mal, tu cuerpo también lo va a reflejar con enfermedades. Es una manera sencilla de decir que lo que entra en ti termina de alguna manera u otra, aún siendo físicamente, siendo parte de ti. Parte de ti. No estamos conscientes muchas veces, pero lo que comemos tiene mucho impacto en aún nuestra forma de ser y pensar. Nuestros estados de ánimo tienen que ver muchas veces con lo que comemos. Concentración, productividad y aún cuánto vamos a durar en esta tierra. O cuánta calidad de vida tengamos al final de nuestros días. Lo que comemos de alguna manera u otra nos afecta y en ese contexto, en ese sentido, termina siendo cierto el dicho de que terminamos siendo lo que comemos. Y hoy por fin culminamos un pasaje en donde Dios, por medio de su palabra, nos está hablando que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Recordemos que estamos en el capítulo 6 en esta serie expositiva del Evangelio de Juan. Este es el capítulo más largo de este evangelio. Es el discurso más largo, pero es uno de los discursos que marca un antes y un después en la vida de los discípulos. Y recordemos que Juan tiene el propósito evangelístico al escribir este evangelio de que nosotros podamos ver que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito del evangelio de Juan. Y en este capítulo 6, Jesús nos lleva hablando de que Él es el pan de vida, el pan del cielo, el pan de Dios que descendió del cielo, el pan de la vida. 9 formas distintas, de diferentes maneras, que en este discurso Jesús está diciendo, yo soy el pan de la vida. Y al parecer estaba frente a una multitud que estaba en una dieta keto espiritual. No querían comer pan, espiritualmente hablando. Y a pesar de que Jesús les invita a comer de Él como el pan de la vida, en el capítulo 6 termina diciendo, y lo vamos a ver, que muchos de los discípulos dejaron de seguirle. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo llegamos al punto de una multitud a discípulos yéndose? No multitud solamente, sino también aquellos que se profesaban ser discípulos. Por lo tanto, mis hermanos, hoy veremos a quién iremos, Jesucristo en nuestra vida. Esa pregunta la hizo Pedro a Jesús. ¿A quién iremos el tema de hoy? Jesucristo en nuestra vida. Y vamos a ver por lo menos 3 cosas hoy. Ven y come del pan de vida. Vamos a ver en segundo lugar las palabras duras de aceptar. Y vamos a ver en tercer lugar, Cristo tiene palabra de vida para nosotros. Así que vayamos al versículo 48. Vaya conmigo. Dice la palabra de Dios. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Jesús una vez más claramente les dice que Él es el pan de la vida. Recordemos que el pan para el tiempo de Jesús era un alimento común. Hoy es casi, por muchos dietistas, ¿verdad?, lo peor que nos pueda pasar el pan. Pero para el tiempo común de Jesús, no se estaba refiriendo al pan sobao de la panadería Lemi, no. Se está refiriendo a la dieta diaria, básicamente, de un judío, el pan.
Básicamente estaba hecho de agua, harina, sal y era un tipo de flatbread plano, redondo, pequeño y también tenía levadura. Aunque para los actos sagrados lo hacían sin levadura, como la Pascua. Pero el punto es que el pan era parte de la dieta diaria y en muchas familias era la mayor parte de la dieta. Así que prácticamente la palabra pan en arameo y comida eran intercambiables. Significaban lo mismo. Era provisión, era seguridad, era sustento y era vida. Por lo tanto, cuando Jesús declara que Él es el pan de la vida, aquel pan que bajó del cielo, imagínense en la imagen de esta cultura basada en una dieta de pan, diciendo, es que Jesús nos está diciendo que Él es el sustento diario de nuestra vida. Recuerden las implicaciones de la ilustración que Jesús le está haciendo a esta multitud, a estos judíos en la sinagoga. Y les dicen, nuestros padres comieron maná del cielo, pero era un pan físico que solo puede satisfacer el cuerpo por algún tiempo, pero yo soy ese pan que los va a satisfacer completamente y para siempre el alma. Como digo, el que come de mí no tendrá hambre jamás. Por eso, así como nadie podía vivir diariamente sin el pan, Jesús está enseñando que sin él la vida eterna y espiritual no sería posible. Por eso continúa diciendo en el versículo 51, vaya conmigo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Otra vez se lo dice. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Miren cómo Jesús está invitando a esta audiencia no solamente a creer de manera contemplativa en las afirmaciones de Jesús, sino que Jesús pone sobre la mesa una invitación. Le dice, vengan a comer. Vengan a comer. Es decir, Jesús no está disertando teológicamente de una revelación acerca de su carácter. Jesús no está debatiendo las doctrinas de la gracia. Jesús no está solamente afirmando cosas ciertas acerca de la audiencia o acerca de él. Jesús está invitando a las personas a que vengan y coman, que participen de lo que él está diciendo. Y me encanta la palabra vivirá. Dice ahí en el versículo 51. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Esta palabra vivirá es rica en significado y trae la idea de que no solamente va a existir o tener una mera existencia, no solamente va a tener una mera existencia, sino que va a tener una vida abundante. Es la diferencia entre existir y realmente vivir. Es decir, no solamente va a tener la vida eterna, sino que esta persona cuando coma de Cristo va a tener una calidad de vida espiritual que dejará de simplemente existir, sino que va a vivir verdaderamente. Pero la idea no se queda ahí en el versículo 51. Mire conmigo. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es que mi carne. A ver, le cambió la dieta, a ver si una dieta carnívora, ¿no? Observemos aquí el pasaje. Jesús comienza a revelar aspectos de lo que sería entregar su vida en la cruz. Está revelando cómo él iba a morir, cómo él iba a dar la vida a través de su muerte. Por eso él dice que daría su carne. Pero dice por la vida del mundo, y aquí yo quiero también nuevamente traer la aclaración, ya lo hemos hablado, pero la palabra mundo en el Evangelio de Juan es muy importante y no hace referencia a cada persona en particular, sino más bien a la humanidad caída, rebelde en contra de Dios. En ese sentido, Jesús vino a morir por el mundo, claro que sí. Pero claramente vemos en la oración sacerdotal que Jesús dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. También es la distinción de aquella humanidad caída, de aquellos que el Señor le dio para salvar. Así que el mundo aquí es una referencia al objetivo salvífico de la obra redentora, es decir, la humanidad. No son los ángeles que vino a redimir, no, o los ángeles caídos, no ha sido a los animales ni a la naturaleza, aunque sí la restauración de todas las cosas va a restaurar la naturaleza, va a restaurar todo eso, ¿verdad? La creación, pero particularmente Cristo vino a morir por el mundo, por la humanidad caída. Versículo 52. Esta declaración de Jesús hace que los judíos nuevamente discutan entre sí.
¿Y qué dicen? ¿Cómo éste puede darnos a comer su carne? Nuevamente la mente de los judíos está apelando a una interpretación literal de lo que Jesús está diciendo, no están atando los puntos. Pero hay una razón adicional, además de la incredulidad y de no entender las palabras de Jesús, es que la carne y la sangre era hasta ofensivo para un judío decirle que va a comer su carne y su sangre. Esto era ofensivo. Y Jesús no se disculpa, no se ofendan. Versículo 53. Ay, se ofendieron, vamos a cambiar el mensaje. No, ahora vamos a darle el mensaje. Versículo 53. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, en otras palabras, en lo que voy a decir a continuación, esto es serio, esto es de verdad. Esto, miren, presten atención, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Jesús fue más enfático. O sea, mi enseñanza incluye, le está diciendo a ellos, que el hombre coma mi carne y beba mi sangre. Eso se escucha raro, parece Twilight de momento. Pero notemos el título mesiánico, y sean pacientes, vamos poco a poco a explicar qué significa eso. Notemos el título mesiánico, si no comen la carne del Hijo del Hombre. Recuerde que esto es un título mesiánico acerca de aquel que vendría a restaurar todas las cosas que Daniel profetizó, y ese es Jesucristo. Pero sigue insistiendo, versículo 54, ahora de manera positiva, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. En otras palabras, no hay nada más nutritivo para las almas, nada más orgánico, nada más sanador que la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, prueben y vean que yo soy verdadera comida espiritual. Y es tan así que ese versículo 54 nuevamente afirma la resurrección a aquellos que comen de Cristo. Pero aquí ocurre algo que no vemos a simple vista. Ese versículo 54. El que come, en griego, el verbo es distinto a que anteriormente había usado. Este verbo de comer es diferente y trae la connotación de disfrutar mientras se mastica. Habla de como cuando tú crujes, qué rico está esto, y se escucha aún lo que tú estás comiendo. Y el versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y hasta aquí podríamos decir, bueno, Jesús se convirtió en un canibalista y nos está invitando a comer seres humanos. No, no es eso, mi hermano. Y lo primero que tenemos que descartar, y esto es una nota, ¿verdad?, doctrinal, teológica importante, es que este pasaje no está hablando de la transubstanciación. ¿Ok? Esta doctrina o enseñanza de la Iglesia Católica Romana dice al día de hoy, cree al día de hoy y enseña al día de hoy que cuando se participa de la cena de Cristo, ese pan y ese vino literalmente, por decirlo de alguna manera, se convierte en la sangre y en la carne de Cristo, y por lo tanto cuando lo consumen, ese pan y ese vino están consumiendo literalmente a Cristo de manera espiritual. Por eso usted ve toda, ¿verdad?, enseñanza católica, él se para y levanta los elementos y hay un ritualismo, porque ahí está pasando algo místico. Pero eso no es lo que está enseñando la Biblia, eso es un error de la Iglesia Católica Romana. Porque este pasaje que estamos leyendo aquí es uno de los pasajes que se usa para justificar esa doctrina. En primer lugar, este pasaje no nos está hablando de la Santa Cena, aunque de alguna manera u otra pudiera ser alguna referencia a lo que sería la Santa Cena. Pero no está hablando de la Santa Cena. Ese no es el tema principal. De hecho, venimos 4 domingos ya predicando de esto. No es el tema principal, no está hablando de la Santa Cena, por lo tanto no es un argumento para utilizarlo para la cena del Señor. Aquí dice que el que no come ni bebe no tiene vida eterna. Si eso fuera cierto, entonces la salvación tendría que ser por obra, porque tendría que ser comiendo la Santa Cena para entonces salvarse.
Por lo tanto, no está hablando de la Santa Cena, no está hablando de la transustanciación. Señor, sería salvación por obra. Y en segundo lugar, esta parte del discurso del pan de vida, donde Jesús invita a la multitud y a los judíos a comer y a venir a Él, no es otra cosa que decir lo que ha dicho anteriormente: el que viene a mí y el que cree en mí tiene vida eterna. Si no comes de mi carne, si no bebes de mi sangre, no tienes vida eterna. Por lo tanto, lo que está diciendo este pasaje es que de la manera que nos apropiamos de los alimentos, de la misma manera que debemos apropiarnos de Cristo por medio de la fe y hacerlo nuestro. Es una experiencia única e individual que cada uno de nosotros experimenta. De hecho, el versículo 56 nos da mayor claridad de que no se trata de la transustanciación. Perdonen la palabra, que es un poquito difícil de decir. Miren el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, aquí está el significado, permanece en mí y yo en él. O sea, comer y beber su sangre significa permanecer en Jesús. Jesús usa esta metáfora espiritual de comer y beber para afirmar que solamente apropiándonos de Él, creyendo en Él, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, es como participamos de la vida espiritual que Él promete. No es una cosa contemplativa, es una cosa que participamos. Jesucristo no es un concepto para el cual admirar. Jesucristo no es un aspecto de conocimiento superior o que cual decimos, wow, qué chévere está eso. Él es un alimento espiritual al cual todos somos llamados a comer para ser nutridos de Él y permanecer en Él y en nosotros. Eso es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Y de hecho, el que lo hace no solo tiene comunión con Él, sino con el Padre. Versículo 57, míralo ahí. Porque como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres de ustedes que comieron y murieron, y el que come de este pan vivirá para siempre. Algunas aplicaciones, mi hermano. Yo sé que ha sido largo la explicación, pero algunas aplicaciones de este pasaje. Amigo y hermano que está aquí, que llevas tiempo visitándonos, tú has comido realmente de Cristo. Es decir, tú te has alimentado verdaderamente de Cristo. No puedes hablar de cómo sabe algo si tú no lo has probado. No puedes recomendar a nadie algo que tú no puedas vivirlo en ese sentido. El asunto de la salvación no es un asunto de contemplación. Debemos participar, debemos venir a Él y apropiarnos de Él, creer y confiar en Él de manera personal. La iglesia no cree por ti, tu familiar y tu amigo no cree por ti. Tú tienes que venir, sentarte y comer de Cristo. Y la pregunta es, ¿tú realmente has comido de Cristo? ¿O estás mirando la mesa? Qué chévere está eso. Muriéndote de hambre. Es tu deber hacerlo, porque tú eres lo que comes. Tú eres lo que comes. Y hay una sola comida espiritual que te cambiará para siempre y cambiará el apetito de tu alma. Cambiará completamente los deseos. Hay muchas personas que dicen, no es que yo no vengo a Cristo porque he pecado mucho, o porque tendría que dejar de hacer aquello, o porque tendría que dejar de hacer lo otro, es porque yo soy muy malo, o porque yo tengo esta inclinación. Cuando tú vienes a Cristo y pruebas de Él, Él te cambia el paladar. De momento comienzas a odiar el pecado y comienzas a amar la santidad de Dios. Tú eres lo que comes. Iglesia, si esto es así, si nosotros somos los que comemos y hemos comido de Cristo, yo creo que aquí también hay una representación de que el pan es diario. Tú no comes hoy y después comes el domingo que viene. Tú comes todos los días. Y yo creo que no es arbitraria la ilustración que Jesús está usando aquí para nosotros como iglesia.
Jesús está usando una ilustración que nos compete a nosotros. Cada día nosotros debemos procurar venir y alimentarnos del pan que es Cristo. Y por otro lado, debemos cuidarnos de alimentarnos de la mala comida que ofrece este mundo. Lo que dejamos entrar a nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos, va directamente a nuestra alma. No es inocente el contenido que tú ves. Te está alimentando. Algo que he pensado recientemente con tantos podcasts y tantas personas hablando y tantos micrófonos que hay ahora y todo el mundo tiene un podcast de un tema y todo el mundo está hablando y hay ahora muchos influencers, es que las personas no saben la capacidad que tiene lo que he oído de moldearnos los quienes nosotros somos. Lo que tú escuchas terminará moldeándote. Lo que tú ves terminará moldeándote. Con quien tú hablas terminará moldeándote. Ahora, si escuchamos a Cristo, si comemos de Cristo, si pasamos tiempo en comunión con Cristo, eso terminará moldeando nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿estamos comiendo? Hay veces que nos da la rabieta, como los niños, no quieren comer. Siempre los niños dan una rabieta de momento y no quieren comer. Se ponen rebeldes. Y nosotros a veces somos así. Estamos en guerra con Dios. Pero mis hermanos, adivina quién va a ganar esa guerra. Pero no adivinen porque no va para el cielo. Imagínense quién va a perder en esa guerra. Yo creo que el Señor nos manda hoy a rendir nuestras vidas. Y como dice Hebreos capítulo 12, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para que vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado, mi hermano. Sino que sea sanado. De hecho, miremos cómo sigue el pasaje y en segundo lugar vamos a ver entonces la reacción de los que estaban oyendo y en segundo lugar vamos a ver las palabras duras de aceptar. Capítulo 6, versículo 60. Miren lo que dice. Por eso, muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? ¿Quién puede escucharla? Este discurso es un anti después de los discípulos. Porque Jesús no dejó a la interpretación de ellos quién Él era, sino el que le dijo quién Él es y cómo deben relacionarse con Él. Y cuando hizo eso, hubo una reacción de la multitud. A medida que Cristo se revelaba más y más, poco a poco se iban quedando solamente aquellos verdaderos seguidores de Cristo. En este discurso Jesús no permite que lo vean como otro maestro más, sino que los emplaza con sus palabras, rompes las expectativas de estos seguidores superficiales de Jesús y les dice, tienen que comer y tienen que beber de mí. Y dicen muchos discípulos que esto fue una declaración dura de hoy. Dura no porque era difícil de entender, sino porque era difícil de aceptar. Una vez alguien dijo, el evangelio no es difícil de entender, sino difícil de tragárselo. Porque si tú entiendes el evangelio, tú sabes que eres un pecador que va camino al infierno. Y si no fuera por la gracia de Dios y por el Cristo, tú no fueras salvo. Y todo el mundo tiene una opinión buena de ellos mismos. Versículo 61. Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Jesús no deja pasar la murmuración de los discípulos, sino que los confronta y les preguntan que si esto era un motivo de tropiezo de modo tal que les causara pecado o incredulidad. Eso es la palabra escandaliza. Y esta pregunta es como difícil de entender. ¿Cómo que si vieran al Hijo del Hombre?
ascender donde estaba antes. Y muchos comentaristas están de acuerdo que se refiere y que si ven todo lo que va a suceder después, incluyendo y terminando con la ascensión de Cristo. Y que cuando sepan que yo voy a morir por los pecados, y que cuando vean que yo se resucitaré, y que cuando vean cuando yo ascienda al cielo, si esto los escandaliza, ¿qué de todo esto que va a venir? En otras palabras, ¿qué si les escandaliza el evangelio que se va a ser predicado? Y el problema no era la naturaleza de las palabras de Jesús, sino la naturaleza de las palabras de los oídos de ellos. No tenían el oído afinado a las palabras del Espíritu, por eso dicen duras esta palabra. Y difícil de aceptar. Y Jesús les dice que mis palabras son vida y son espíritu. Versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Miremos todas las implicaciones de este pasaje. Podemos estar ahí un buen tiempo hablando de esto. Pero por lo menos podemos decir lo siguiente. La omnisciencia de Jesús hizo que no le tomara por sorpresa lo que iba a ocurrir. 1. Jesús distingue entre los verdaderos creyentes y los seguidores superficiales. 2. Los hombres pueden ser engañados, Dios no. 3. Jesús conoce a los que le pertenecen. 4. Jesús escogió a uno de los 12 sabiendo que lo iba a traicionar. 5. La traición no fue un accidente ni una sorpresa para Jesús. Nada de esto iba a ser un tropiezo para él cumplir su misión. Él lo sabía. A pesar de la incredulidad de muchos y aún de la traición de uno de los suyos, mis hermanos, esto no detuvo a Jesús en cumplir la voluntad del Padre de salvar a aquellos que les dio. Él no es un salvador fracasado, a pesar de los obstáculos que hayan en los hombres. Versículo 65, mira cómo la afirma. También decía, por eso les he dicho, y aquí va la afirmación de la predicación pasada, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Esta palabra concedido es el acto de dar, es el acto de permitir y transferir. Es decir, nadie puede venir a Cristo a no ser que el Padre lo transfiera, se lo dé a Cristo. Por otro lado, mi hermano, esto afirma que todos los que vienen a Cristo son dados por el Padre, como hemos visto. Jesús ya le ha dicho a sus oyentes, mi hermano, que la única forma de acercarse a Él es que el Padre mismo les traiga. Y ante tal sermón, mis hermanos, Jesús afirma la necesidad de no solo verle como un rabí más, sino que deben apropiarse de Él por medio de la fe, comer su carne, comer su sangre. Y esto va acompañado, recuerden, desde la señal de la multiplicación de los panes y los peces. Esto debió ser una masiva conversión, pero fue un exilio de discípulos. Mira cómo dice el versículo 66. El resultado de todo esto es que muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Jesús. Ya no andaban con Él. Qué tristeza esta lectura, ¿no? No por Cristo, Él es un Salvador que va a cumplir la misión, sino por esos discípulos que se apartaron. A partir de este discurso, ellos no pudieron manejar la revelación de Jesús, de quién era y qué demandaba, y se fueron. Estuvieron un tiempo, parecían comprometidos, andaban con Jesús a donde él iba por un tiempo, pero luego de esta declaración de Jesús, ellos se fueron. Y algunas aplicaciones de esto, mi hermano. El beneficio espiritual no se obtiene por la carne, sino por el espíritu. Las palabras, dice Jesús, que él ha hablado de espíritu y vida. Con esto se nos está refiriendo que el verdadero medio para producir en nosotros una vida espiritual y transmitir esa vida espiritual no es los aspectos carnales y humanos, sino los medios del Espíritu Santo por medio del poder de su palabra. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos ser buenos estudiosos, claro que sí, necesitamos ser buenos sermones, necesitamos buenas predicaciones, necesitamos leer buenos libros, todo eso sí lo necesitamos, pero también necesitamos y mayormente necesitamos que cada una de esas cosas el Espíritu Santo nos dé la habilidad de entenderlas y aplicarlas a nuestra vida. Dependemos de la iluminación del Espíritu Santo.
para entender la palabra. Esto es un llamado a nosotros a depender más de la oración. Quizás antes de leer tu Biblia mañana, estabas leyendo por cumplir y decir, vamos a leer que esto es lo que me toca. ¿Por qué no te detienes y dices, Espíritu Santo de Dios o Padre, que tu Espíritu Santo abra mis ojos a lo que tienes que decirme hoy? Muéstrame. Ora. Depende del Señor. Dependamos del Señor. Padre, yo soy torpe, yo no entiendo tu palabra, pero tú sí la inspiraste por medio de tu Espíritu, que yo la pueda entender hoy. Y el Señor revela. El Señor nos muestra, el Señor nos habla a nuestros corazones por medio de su palabra. Otra segunda aplicación de esto, mis hermanos, es que el Señor conoce a los que son suyos. Cristo conoce a perfección los corazones de los hombres. Leemos que Él sabía desde el principio quiénes eran de Él o quiénes creían y quiénes le habían entregado. En primer lugar, qué maravillosa paciencia del Señor, dice un comentarista en los tiempos de su ministerio terrenal. Él conocía el dolor, la humillación que le esperaban, así como habría de morir, y también conocía la incredulidad y de la traición de uno de los íntimos de él. Él lo sabía y él fue paciente. Lo amó hasta el fin. Y aun cuando le entregaba, le da un beso y dice, amigo, con un beso tú me entregas. Miren el amor y la paciencia de Jesús aún en medio de uno que lo iba a traicionar. Y él lo sabía. Él lo sabía. Por otro lado, también nos enseña cuánta hipocresía hay en los hombres y las falsas profesiones religiosas. Aquí habían discípulos que habían seguido a Jesús por un tiempo y se apartaron. No quedarán al descubierto, al último día se sabrá también. A menos que se arrepientan, alguien que no se aparta del Señor y no regrese, nunca fue, mis hermanos. Y es triste. Mi hermano, en este caminar habrá personas con quienes compartimos y quizás hasta fueron miembros y quizás tuvimos una vida espiritual, quizás fueron líderes, quizás fueron hasta pastores, quizás fueron hasta músicos, you name it, lo que sea, pero terminarán apartados. Es una realidad. Esto es una triste realidad, pero muy cierta. Hubo discípulos que dejaron a Jesús. Nosotros esperamos que nadie se aparte y nadie se vaya de iglesia bíblicamente. Hubo discípulos que dejaron a Jesús, el maestro de los maestros. ¿No habrá quienes dejen nuestra fila? Sí, habrán. Pero notemos algo, mi hermano, y esto es bien importante. La razón por la que estos discípulos se apartaron de Jesús fue que tenían una expectativa equivocada de quién era Jesús. Todavía no habían gustado de él, no habían probado de él, y el llamado a ser discípulos no lo entendieron, le seguían pero no entendían, y este discurso los confrontó de tal manera con el hecho de que Jesús no es un simple maestro ni una moda trendy que seguir, sino es alguien que demanda la vida completa del discípulo, y al ellos entender esa demanda y esa relación que Jesús estaba llamándoles a vivir para con él, se fueron. Jesús no demanda un pedazo de nuestra vida, un domingo. Hoy un domingo a la semana. Eso es lo que le voy a dar al Señor. Dios demanda nuestra vida entera. Fuimos comprados a precio de sangre. Esto revela, mis hermanos, que aquellos que se apartan y aquellos que se apartaron nunca fueron verdaderos discípulos de Cristo, nunca les amaneció Cristo. Es decir, a pesar de que parecían cristianos, hablaban como cristianos y hasta pasaron muchos tiempos de su vida siguiendo a Jesús, quizás hasta participaron de aspectos ministeriales de Jesús, nunca a sus corazones les resplandeció la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nunca fueron creyentes, no eran de los que el Padre le dio a Cristo, porque si llegan a ser esos, nunca se hubiesen apartado de él. Por eso se fueron, mis hermanos. Porque si alguien se aparta de Cristo para nunca más volver, no fue alguien que perdió la salvación, fue alguien que nunca la tuvo. Si alguien se aparta de Cristo para nunca más volver, fue alguien que no era salvo, no alguien que la perdió. Porque la voluntad del Padre es el texto a memorizar de esta semana. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que Él me dé, ¿qué? No pierda yo a ninguno. Y lo resucite en el día final.
Fue una semilla que cayó en un lugar pedregoso, oye, estoy lleno de piedras. ¿Usted recuerda la parábola del sembrador? Había un terreno que cayó la semilla, en ese terreno germinó la semilla, de hecho salió planta de esa semilla, pero no fue hasta que salió el sol, que no son otras cosas que la hora de la prueba, y esa hora de la prueba determinó la profundidad o la realidad de la fe de la planta, por decirlo de una manera, del creyente. Se quemó y se secó porque no tenía raíz. Es triste, mi hermano. Pero la falta no está en nuestro Salvador, sino en el pecador que se aparta de él. Sí, pero pastor, él estuvo mucho tiempo en la iglesia. Dios lo usaba de una manera terrible. Quizás fue el que te predicó el evangelio y tú viniste a Cristo. Por medio de la palabra que él te predicó. Quizás hay unos aspectos emocionales duros y fuertes. Yo no puedo negar eso. Pero la palabra de Dios vive y eficaz. Y actúa. A pesar del que habla. La palabra de Dios actúa. Nunca, ninguna de esas cosas son marcas bíblicas de la necesaria conversión real en la persona, sino la perseverancia lo es. Y Dios ha permitido preservar a los que son suyos hasta el fin. De hecho, este pasaje nos muestra, en este último lugar, cómo se ve esa perseverancia. Y veamos en tercer y último lugar la respuesta de un verdadero discípulo que dice: ¿a quién iremos? En tercer lugar veremos a quién iremos, Jesucristo en nuestra vida. Versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12, yo no me imagino esta pregunta: ¿acaso también quieren irse ustedes también? Yo no sé si este es Jesús que la gente retrata, ¿no? Yo me imagino, no sé si estaban agrupados sus discípulos en algún área, sus 12 apóstoles, porque está hablando de los 12 discípulos aquí. No le está hablando a la multitud o a los otros discípulos. Dentro de los discípulos de Cristo habían 12 apóstoles, pero habían más discípulos. Y él ahora se refiere a sus 12, parece que estaban en una esquina aparte, y los mira y le dice: miren cómo se van, ¿se quieren ir también ustedes? ¿Quieren aprovechar e irse? Es demasiado dura esta palabra. ¿Para ustedes también quieren irse? ¿Qué pregunta? Pero miren la respuesta de un verdadero discípulo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Así sea un corazón que persevera. Pedro reconoce y habla por los discípulos que no tienen a dónde ir sino solamente a Cristo. Un verdadero discípulo reconoce que no tiene otro lugar a quien seguir. Tiene un solo Señor. Ya no ve el brillo del mundo ni lo que el mundo ofrece, sino ve solamente a Cristo. Un verdadero discípulo puede ser tentado, sí, claro que sí, en ocasiones por el desánimo espiritual, por nuestra dejadez espiritual, abandonar el camino del Señor, pero al final el Espíritu Santo te va a decir: ¿a dónde vas? ¿A quién iremos? Pedro reconoce que Cristo es más valioso que cualquier otra persona en este mundo y que encontró en él lo que este mundo no puede dar. Y miremos esa declaración. Y nosotros hemos creído y sabemos. Mire un discípulo verdadero. Nosotros hemos creído y sabemos. La palabra es dura, Jesús. Esto está tremendo, ¿no? Esto está brutal. No sé cómo vamos a meterle mano a esto, pero nosotros hemos creído y nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Eso es una convicción profunda por el Espíritu Santo de que Jesucristo es el único Salvador para estos discípulos. Nosotros hemos puesto toda nuestra confianza en ti y hemos conocido, estamos seguros de que tú eres el Santo. Así se ve un corazón. Y miremos la respuesta de Cristo. No lo dejó ahí como que no fueron ustedes. Versículo 70.
Yo no los escogí a ustedes. Yo no los escogí a ustedes. Los 12. Y sin embargo, uno de ustedes es el diablo. Es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este es uno de los 12, lo iba a entregar. Pedro habla como portavoz del grupo y dice: nosotros creemos, estamos aferrados, hemos comido, bebido de tu sangre, estamos in. Pero Jesús dice: sí, están in, pero yo los escogí a ustedes. Y dos, hay uno en medio de ustedes que no es. Y yo lo sé. Mi hermano, algunas aplicaciones de este pasaje, podríamos decir tantas cosas de eso. No tengo el tiempo. Me he extendido un poco más hoy debido a tantos versículos. Pero la primera aplicación es, mi hermano, ¿a dónde iremos? ¿A dónde tú vas a ir? ¿Estás desanimado? Amén, puede ser. ¿Estás siendo bombardeado por tentaciones? Amén, puede ser. ¿Has entrado en tentación y has considerado pecados, vida, forma de vivir, aún salir corriendo de esta iglesia, de la comunidad, del evangelio? Puede ser. Eso le pasa a los mejores creyentes. Claro que sí. Tú y yo no estamos exentos de esos pensamientos. Tú y yo no estamos exentos de querer rendirnos. Tú y yo no estamos exentos de nosotros querer dejarlo todo como estos discípulos que estaban abandonando a Jesús. Pero aquí es que se ve la perseverancia de los santos. Aquí es que se ve la preservación de los santos. No es que somos fuertes, no es que seamos inteligentes, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros de alguna y otra forma vuelve y nos recuerda el evangelio y nos convence y nos dice a quién tú vas a ir. Al Dios de este mundo a buscar qué. Si de allá vienen heridos, muertos espiritualmente, familias rotas, en oscuridad, en ansiedad, en pecados, en problemas, en consecuencias del pecado. Allá es que tú vas a ir. Esta pregunta de Pedro es extraordinaria. ¿A quién iremos? ¿A quién seguiremos? ¿Qué otro maestro vamos a elegir? ¿A dónde hallaremos un guía como tú que nos pueda llevar al cielo? ¿Y qué ganaremos abandonándote? Y puede ser que tú estés aquí esta semana que pensaste eso. Rendirte, volver atrás. Pero el Espíritu Santo de Dios, por medio de su palabra, te dice: ¿a dónde irás? ¿A quién irás? Tú sabes que solamente Cristo tiene palabras de vida. Tú lo sabes. Él te recuerda que es la vida verdadera hoy. Así que, hermano que estás aquí, pelea la buena batalla de la fe. Esta es la buena batalla de la fe. La perseverancia de los santos. Sí, el Señor guarda lo suyo, pero lo guarda por medio de la perseverancia de los santos. Nosotros también perseveramos, luchamos, batallamos, somos derrotados, somos desanimados, pero por medio del poder del Evangelio somos levantados para seguir batallando este camino. No creas las mentiras de Satanás que te llaman a buscar fuera de Cristo solamente lo que Cristo puede darte. Esa es una mentira y es la misma mentira del Génesis. Con que Dios te ha dicho: mira, come del árbol. Mira de lo que te estás perdiendo, serás como Dios. Es la misma mentira. Pero tan pronto comas, el veneno va a entrar a tu alma. Y va a engendrar pecado y muerte en tu vida. Satanás es un buen mago. Nos presenta realidades ficticias para que caigamos en la trampa de abandonar nuestra única vida, que es Jesucristo. Pues entonces, ¿cómo yo sé si soy uno de esos verdaderos discípulos? Y no uno de esos que abandonó, o yo abandonaría al Señor. Mira la confesión de Pedro.
Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Tú has creído, escúchame bien, no es que has creído en el sentido de como todo el mundo cree en Dios. Tú has creído que Jesús dice ser quien Él es. Tú has creído que murió en la cruz por ti para el perdón de tus pecados. Tú has creído que resucitó de entre los muertos para tu justificación. Tú has creído que es el único medio para salvarse, para ir al Padre. Tú has creído que apropiándote de Él por medio de la fe tendrás vida eterna. Tú has creído de modo tal que quieres abandonarlo todo por seguirle a Él. Mi hermano y mi hermana, tú estás seguro en sus brazos. Por eso cuando cantábamos me compungía. Cuando decía la alabanza fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? No somos nosotros quienes agarramos a Jesús, Él nos tiene a nosotros agarrados. Y aun cuando estamos como las cabras salvajes, tirando para el monte, Él nos jala con sus cuerdas de amor. Y yo creo que en esta mañana, por medio de esta predicación y esta confesión de Pedro, la palabra nos anima a mirar una vez a nuestra única vida, Jesucristo. A nuestra única vida. Quiere el Señor que use este sermón para afirmarme a mí, afirmar a cada uno de mis hermanos y salvar uno más para su gloria. Oramos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Qué hermoso tú eres, Jesús. Cuánta gracia y cuánto amor y cuánto temor debe producir tu palabra en nuestros corazones. Señor, tú no nos has llamado a un cristianismo part-time, ni a conocerte de orillas. Tú nos has llamado a zambullirnos en ti, conocerte por medio de la palabra, a dar toda nuestra vida, nuestro tiempo, esfuerzo, corazón, mente y alma, Señor, a ti. Yo te ruego, Señor, que tú afirmes la fe de aquellos que han creído. Y, Señor, si aquí hay discípulos que vienen siguiéndote, pero que no han tenido una real conversión en sus vidas, que tú los salves para tu gloria. Pero que se den cuenta de que tu llamado es un llamado serio. Y de que aquel que no coma tu carne, ni beba tu sangre, tendrá vida eterna. Padre, pero también te ruego por tu iglesia, por mi propia alma, en momentos de desánimo espiritual, en momentos de decadencia espiritual, Señor, tú nos sostienes. Oh, mira a mis hermanos, Señor, que podamos decir como Pedro dijo, cuando nos hallemos en ese desánimo, ¿a quién iremos? Y levantemos manos caídas, rodillas paralizadas, y peleemos la buena batalla de la fe que tú nos has llamado a pelear. Que corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia. Te lo ruego, Señor. Gracias por este capítulo tan hermoso, Señor. Ha sido una bendición en mi vida y yo sé que la vida de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Salve uno más para tu gloria, Señor. Y gracias por recordarnos tu justicia y ese glorioso intercambio, Señor, en la cruz del Calvario. Amén. Amén.